En el álgebra hay tres fórmulas de especial importancia que hay que conocer. Se llaman identidades notables y son el cuadrado de una suma, el cuadrado de una resta y la suma por diferencia. Pondré ejemplos con números y después os enseñaré a utilizar las fórmulas. Si vemos 2 más 3 elevado al cuadrado, podríamos pensar que es 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, que son 4 más 9, 13. Pero si sumamos primero 2 más 3, 5 al cuadrado, 25, vemos que lo que hemos hecho antes no está bien, le falta algo. ¿Y qué es lo que le falta? Bueno, vamos a dibujar un cuadrado grande del lado 2 más 3 y vemos que en él aparece un cuadrado pequeño de 2 por 2 y un cuadrado mediano de 3 por 3. Eso es lo que suma 13, pero todavía faltan dos rectángulos de 2 por 3 cada uno. Así que, para poder hacer esta operación 2 más 3 al cuadrado eliminando el paréntesis, hay que elevar al cuadrado el 2, elevar al cuadrado el 3 y además sumar el doble de 2 por 3. Vamos a ver qué ocurriría con 6 más 5 al cuadrado. Si seguimos lo de antes sería 6 al cuadrado 36 más 5 al cuadrado 25 más el doble de 6 por 5, 2 por 30. Y sumándolo todo da 121, que es lo mismo que nos da 6 más 5, 11 elevado al cuadrado. Con lo que hemos visto podemos deducir la siguiente fórmula general. Si yo quiero elevar al cuadrado la suma a más b, tengo que escribir a al cuadrado más b al cuadrado más 2 por a por b. Y es una fórmula que necesito para hacer, por ejemplo, x más 2 elevado al cuadrado. Ahora no puedo sumarlo de dentro, x más 2, así que tengo que recurrir a quitar el paréntesis con esta fórmula. Y queda x al cuadrado más 2 al cuadrado, que son 4, más el doble del primero, x, por el segundo, 2. Es decir, x al cuadrado más 4 más 4x, o reordenando, x al cuadrado más 4x más 4. Y para el apartado b, igual. 3x más 1 elevado al cuadrado es el cuadrado del primero, que es 3x todo elevado al cuadrado, y eso son 9x al cuadrado, más el cuadrado del segundo, más 1 al cuadrado, que es 1, y más el doble del primero, 3x por 1. En total, 9x al cuadrado más 1 más 6x, o reordenando, 9x al cuadrado más 6x más 1. Para comprobarlo también podemos hacer la multiplicación de 3x más 1 por 3x más 1, que como veis aquí da también 9x al cuadrado más 6x más 1. Ahora nos encontramos con una resta 4 menos 1 elevada al cuadrado, pero ya nos podemos imaginar que esto no es tan simple como 4 al cuadrado menos 1 al cuadrado, que serían 16 menos 1, 15. Si yo resto 4 menos 1 da 3, al cuadrado son 9, así que no coincide. Si nos dibujamos un cuadrado, del lado 4 menos 1, es decir, del lado 3, vemos que lo podemos obtener como el cuadrado grande de 4 por 4, al que le tenemos que quitar dos rectángulos de 4 por 1 cada uno, pero esos dos rectángulos se solapan en una zona común, que es justamente 1 al cuadrado, que es 1. Así que 4 al cuadrado más 1 al cuadrado menos el doble de 4 por 1. Y esto sí que nos da 9. Vamos a probar con el apartado b. Tendríamos que elevar al cuadrado el 7, sumarle el cuadrado de 2 y restarle el doble de 7 por 2. Es decir, 7 por 7, 49, más 2 por 2, 4, llevamos 53, y le quitamos el doble de 14, que son 28. Y todo eso da 25, que es lo mismo que 7 menos 2, 5, elevado al cuadrado. Así pues, la fórmula para el cuadrado de una diferencia es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo, cosa que vamos a aplicar para el apartado a, que es x menos 5 al cuadrado. Esto nos da x al cuadrado más 5 al cuadrado menos el doble de x por 5, es decir, x al cuadrado más 25 menos 10x, o reordenando,
x al cuadrado menos 10x más 25. Y en el apartado B tenemos 2x menos 4 todo al cuadrado. Esto es el cuadrado de 2x, que es 4x al cuadrado, más el cuadrado de 4, que es 16, menos el doble del primero, 2x, por el segundo, 4. Es decir, menos 16x. Y entonces tenemos 4x al cuadrado menos 16x más 16. Y para terminar vamos a investigar lo que ocurre cuando multiplicamos una suma por una diferencia. Por ejemplo, 4 más 3 por 4 menos 3. Para quitar estos paréntesis hay que aplicar la llamada propiedad distributiva, según la cual tenemos que multiplicar cada factor del primer paréntesis por cada factor del segundo paréntesis. Es decir, 4 por 4 más 4 por menos 3 más 3 por 4 más 3 por menos 3. Operando esto tenemos 16 menos 12 más 12 menos 9. Y como vemos, el 12 y el menos 12 se cancelan y nos queda nada más que 4 por 4, 16, menos 3 por 3, 9. Es decir, 16 menos 9, que son 7, como ocurre al hacerlo directamente. 4 más 3, 7, por 4 menos 3, 1, 7 por 1, 7. Y en el apartado B vamos a hacer lo mismo, aplicar la propiedad distributiva. 10 por 10, 100, más 10 por 7, 70, menos 7 por 10, menos 70, menos 7 por 7, menos 49. Entonces se me va más 70 con menos 70 y queda justamente el cuadrado de 10 menos el cuadrado de 7. Así pues, suma por diferencia o diferencia por suma es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Por tanto, en el apartado A tenemos x menos 6 por x más 6. Cuadrado del primero, x al cuadrado. Cuadrado del segundo, 36. Solución, x al cuadrado menos 36. Y el apartado B, 5x más 1 por 5x menos 1 se hace igual. Cuadrado de 5x, que es 25x al cuadrado, menos 1 al cuadrado, que es 1. Solución, 25x al cuadrado menos 1. Y con esto hemos terminado el vídeo de las 3 identidades notables. Os espero con más vídeos de matemáticas. Un saludo.